Lo perdió todo, pero no fue lo peor que le pasó. Lo peor vino después, porque hay un momento del que nadie habla. Ese instante exacto en el que no solo pierdes lo que tienes, sino también lo que creías ser. Y cuando eso ocurre, ya no estás cayendo, ya estás en el fondo, sin ruido, sin ayuda, sin salida. Eso fue exactamente lo que le pasó a él. En una sola noche, todo desapareció. El dinero, las oportunidades, las personas que juraban quedarse, uno por uno, se fueron. Y lo que quedó no fue solo vacío, fue silencio, un silencio incómodo, pesado, imposible de ignorar. Ese tipo de silencio que te obliga a enfrentarte contigo mismo. Muchos no soportan eso, muchos se rompen ahí, pero lo que ocurrió después no solo es difícil de creer, es incómodo de aceptar, porque cuando ya no te queda nada, empiezas a ver cosas que antes ignorabas, y lo que él hizo no fue lo que cualquiera haría. Antes de todo eso, su vida era normal, no perfecta, pero estable. Tenía un trabajo, una rutina, un camino que, aunque no era espectacular, parecía seguro. Se despertaba cada día con la sensación de que todo estaba bajo control. Y en cierto modo, lo estaba. No pensaba demasiado en el futuro. No cuestionaba demasiado el presente. Simplemente seguía. Como la mayoría. Las personas a su alrededor confiaban en él. Lo veían como alguien firme, predecible, seguro. Alguien que no se desviaba. Y quizá por eso, nadie vio venir lo que estaba a punto de pasar. Ni siquiera él. Porque mientras todo parecía avanzar, algo ya se estaba quebrando. Lento, silencioso, invisible, hasta que dejó de serlo. Todo comenzó con algo pequeño, tan pequeño que en otro momento habría pasado desapercibido. Un error, una mala decisión, un instante mal calculado, nada fuera de lo común. Pero esta vez fue diferente, porque ese error no vino solo, arrastró todo lo demás. El trabajo fue el primero en caer. Lo que antes era seguro, dejó de serlo en cuestión de días. Las oportunidades desaparecieron, las puertas se cerraron, una tras otra, sin aviso, sin segundas oportunidades. Luego vinieron las deudas, mensajes, llamadas, presión constante. Cada día era un recordatorio de que estaba perdiendo el control, y cuando pensó que no podía empeorar, empeoró. Las personas empezaron a cambiar. Algunos se alejaron en silencio, otros simplemente desaparecieron, sin explicación, sin despedida. La misma gente que antes estaba cerca, ahora era distante, fría, como si nunca hubiera estado ahí. Y de pronto, su mundo se redujo, a problemas, a incertidumbre, a noches largas, donde dormir era casi imposible. Intentó resistir, intentó arreglarlo, intentó volver atrás, pero cada intento lo hundía más, hasta que dejó de intentar avanzar y empezó a luchar solo por no caer más. Y entonces llegó ese momento, el punto exacto donde todo se detiene, no porque mejore, sino porque ya no puedes más. Era de noche, y el silencio era ensordecedor. No había distracciones, no había ruido, solo él y su realidad. Ahí fue cuando lo entendió. Había llegado al límite. No quedaban excusas, no quedaban opciones fáciles, ni siquiera quedaba orgullo, solo consecuencias. Por primera vez, dejó de buscar soluciones rápidas, dejó de mirar hacia afuera, y en ese espacio incómodo, apareció algo distinto. No una respuesta, una pregunta. Simple, directa, incómoda. ¿Qué puedes hacer con lo poco que te queda? No con lo que perdiste, con lo que sigue ahí. Y aunque en ese momento parecía insignificante, esa pregunta lo cambió todo. No hubo milagros, no hubo ayuda inesperada, no apareció nadie a salvarlo. Pero algo cambió, por dentro. Al día siguiente, hizo algo distinto. No algo grande, no algo impresionante, algo mínimo, pero diferente. Y por primera vez en mucho tiempo, ese paso fue en la dirección correcta.
No intentó recuperar su vida, no intentó arreglarlo todo. Solo avanzó, un paso, y luego otro, y otro más. Desde afuera, no parecía nada, pero por dentro, algo estaba despertando, algo que había estado apagado. Su forma de pensar empezó a cambiar, su forma de reaccionar también. Ya no buscaba garantías, ya no esperaba el momento perfecto, solo seguía, incluso sin saber si funcionaría, y eso lo separó del resto. El cambio no fue bonito, no fue rápido, ni siquiera fue motivador. Hubo días en los que quiso rendirse otra vez, días en los que parecía que nada tenía sentido, pero esta vez no se detuvo. Siguió, sin aplausos, sin validación, sin resultados inmediatos. Construyó hábitos simples, decisiones pequeñas, acciones que, aisladas, parecían irrelevantes, pero juntas, se volvieron imparables. Aprendió a tolerar la incomodidad, a moverse sin motivación, a confiar en el proceso incluso cuando no veía resultados. Y entonces, algo empezó a pasar. Una oportunidad apareció, luego otra, una conexión inesperada, una puerta que, esta vez sí se abrió. No fue suerte, nunca lo fue. Fue consecuencia, porque mientras antes lo perdió todo sin entender por qué, ahora estaba construyendo todo, con intención, y aunque aún no había llegado, ya no era la misma persona, y eso lo cambiaba todo. El resultado final no fue lo que esperaba, fue mejor. No recuperó su antigua vida, construyó una nueva, más sólida, más consciente, más real. Ya no dependía de lo externo, ya no reaccionaba desde el miedo. Lo que antes lo destruía, ahora solo era un obstáculo más, superable. Lo impresionante no fue el resultado, fue el proceso. Cómo lo hizo, sin atajos, sin excusas, sin promesas vacías, paso a paso. Y aunque desde afuera parece una historia de éxito, no lo es. Es algo más raro, más difícil, más incómodo. Es control, porque al final, perderlo todo no es el final, es el filtro, el punto donde desaparece lo falso y queda solo lo real. Nadie quiere pasar por eso, pero quienes lo hacen, descubren algo que no se aprende de otra forma, que cuando ya no tienes nada que proteger, tampoco tienes nada que te limite. Y ahí es donde todo cambia. Ahí es donde algunos se rompen y otros se reconstruyen desde cero, no más fuertes, más despiertos, y esa diferencia lo cambia todo.